Navarra, años 90. Roza el pleno empleo con una tasa de paro prácticamente nula. Navarra crece, se construyen nuevos barrios y se abren grandes superficies comerciales. La sanidad goza de buena salud, con buenos hospitales y mejores carreteras, con una rica, variada y suculenta gastronomía y con un paisaje envidiable. Es el sueño navarro, una versión foral del sueño americano. Políticos y empresarios dicen que todo va bien y junto con los sindicatos españolistas proclaman el fin de la lucha de clases y el inicio del diálogo social. Navarra parece un pequeño Edén. Bienaventurada Navarra, proclama la Iglesia. Parece que la suerte le sonríe al viejo reino. También tendremos que tener en cuenta la situación económica y financiera. En mayor o menor medida, todos tenemos responsabilidades. No hay dinero. Donde vamos a recortar, vamos a ajustarnos, pequeños ajustes para ajustarlo de verdad. Medidas de ajuste, de ajustes. Ese apretón de cinturón que tenemos que hacer todos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hemos vivido como nuevos ricos. ¿Es eso cierto? Veamos. Y a nosotros los recortes nos ha supuesto el que nos hayan quitado la ayuda económica que era por el nivel de dependiente. Durante casi 2 años he estado trabajando de lunes a domingo 24 horas sin descansar. Hay un ERE encubierto dentro del sector público. Se están yendo muchísima gente a la calle. Mi padre murió en un accidente laboral hace 10 años. Trabajaba en una empresa de construcción en el que las medidas de seguridad brillaban por su ausencia. Todas estas personas no han vivido por encima de sus posibilidades. De hecho, algunos han tenido que apañárselas para vivir por debajo de sus necesidades. Vivir sobre las posibilidades, si a veces no tenía ni para comprar un par de zapatos. Liana vino de Perú hace 8 años y ha tenido que trabajar de lunes a domingo, casi las 24 horas del día para poder traer a sus hijos. Trabaja en el sector de la limpieza, pero lo ha tenido que hacer de manera precaria. Con lo que me quieren pagar ellos, que son unos 300 euros, pero es que no puedo vivir con un sueldo como ese. Son Cándido y Cristina. Cada día van a recoger a su hija Nerea al autobús. Han optado por llevarla a un centro de día, aunque les hayan recortado las ayudas por dependencia. Que algunos han tenido que optar por su situación económica, por la prestación, sin tener que acudir a un centro de día. Con lo cual supone un matar a las familias por la gran dedicación que tienen que tener. Dedicación y también desembolso económico. 150 euros que pagan el transporte, más 150 euros o más o menos que se paga el centro, más ahora las medicaciones que pagamos también. Y en el sector público también hay recortes. La misma administración ha sido la que ha creado esa privatización, ese agravio tan grande que ha hecho al personal de las cocinas, y va a salir el personal de las cocinas gratis, sin ningún tipo de indemnización, ni los 20 días por año trabajado, ni nada. Al igual que Idoia, son miles de trabajadores del sector público los que se ven afectados por la mala gestión del gobierno de Navarra y por el no cumplimiento de las normas de seguridad en una empresa privada. Oyer perdió a su aitá en accidente laboral hace 10 años. Curiosamente, días antes, él dejó de trabajar en esa empresa porque era algo que se veía venir. No había barandilla lateral, no había línea de vida, no había planificación de riesgos, los accesos estaban mal, el montaje de los andamios. Fue un caso grave, la verdad. Y como era una empresa pequeña, familiar, se disolvió y su madre no pudo cobrar ninguna prestación. Es la realidad que les ha tocado vivir a muchas familias navarras. Mientras la economía crecía, los salarios perdían peso y la vida se ponía cuesta arriba para la clase trabajadora. La mayoría se endeudaba hasta extremos dramáticos para poder acceder a una vivienda.
En el otro extremo de la escala social, empresarios y banqueros acumulaban beneficios espectaculares. Eran ellos los que vivían y hacían negocio por encima de sus posibilidades. Muchos empresarios no hicieron fortuna gracias a sus méritos, sino gracias a sus amistades. Jugaban con las cartas marcadas. El dinero público se ha utilizado para impulsar negocios privados. Dos grandes empresas públicas, Sodena y Nafinco, participan en el mundo empresarial invirtiendo dinero público o concediendo avales. En Sodena trabajan tan solo 13 personas, pero 5 de ellos son directores y 3 gerentes, y tienen un sueldo anual de más de 76.000 euros. Alguien pensará que con semejantes sueldos serán el no va más de la gestión. Pues bien, el resultado para las arcas públicas es desastroso. Según Navarra Confidencial, Sodena ha perdido en 3 años un total de 48 millones de euros. En Navarra sabemos hacer las cosas. Y con 48 millones de euros se podrían contratar 1.000 profesores de primaria durante un año. Y además, podríamos construir un nuevo centro de salud para atender a 10.000 personas. Y además, aseguraríamos la renta básica para 1.000 personas durante un año. Y todavía tendríamos dinero para financiar durante un año 500 plazas gratis en un geriátrico público. Es mucho dinero, ¿no es cierto? Pues más perdió jugando en bolsa. El 10 de febrero del 2005, Sodena adquirió el 1% de Iberdrola por 173 millones de euros. El dinero procedía de la venta de la empresa semipública puntera en el sector de las energías renovables, THN, a la empresa privada Acciona. Además, esta compra se ordenó sin la aprobación de su consejo de administración. El resultado, todos y todas las navarras perdimos 121 millones de euros. Todos no. Este señor era gerente de EHN y en 1996 adquirió unas acciones por 2 millones de euros y las vendió en el año 2009 por 42 millones y medio de euros. Es decir, la persona designada para gestionar una empresa semipública ganó 40 millones y medio de euros en 13 años. Se llama Esteban Morrás y aquí aparece en una fotografía junto a, sí, Miguel Sanz y Yolanda Barcina. Los tres posan sonrientes frente a la Casa Blanca en marzo del 2010. La visita tiene como objetivo establecer contactos para impulsar el coche eléctrico, un nuevo negocio donde, por cierto, también participa Acciona. Generalmente las inversiones públicas en empresas privadas se presentan como decisiones audaces para impulsar el desarrollo de Navarra, pero los titulares no suelen coincidir con la realidad. Veamos esta noticia publicada por el Diario de Navarra el 1 de agosto de 2008. Sodena invertirá hasta 1,25 millones de euros en la empresa Activeri Biotech. 2 años más tarde, Navactiva anunciaba pomposamente: Activeri Biotech acelera su I+D y podría producir en Navarra antes de 2011. Sin embargo, el Boletín Oficial del Registro Mercantil de 2012 nos informaba de que esa empresa puntera en biotecnología por la que había apostado Sodena y que iba a instalarse próximamente en Navarra, echaba la persiana. Realizar un balance completo de las inversiones del Gobierno de Navarra resulta tarea imposible a día de hoy. Cuando se pregunta al Gobierno qué empresas han obtenido avales de Nafinco, la respuesta siempre es la misma: Confidencial. Veamos qué sucedió con uno de estos avales. Laura Alba, ex parlamentaria de UPN y consejera de Obras Públicas, fundó en 2001 la empresa El Learning Channel. El Gobierno de Navarra entregó a esta empresa un aval de 235.000 euros, pero la empresa incumplió las condiciones de este préstamo y en 2006 Hacienda le reclama su devolución con intereses. En total, el Learning Channel debía a las arcas navarras casi 290.000 euros. De hecho, esta empresa tenía numerosas deudas con los ayuntamientos de Iruña y Berrioplano y con la Seguridad Social por valor de 58.000 euros. Pero lo más curioso es que esta reclamación no es atendida, ya que las cartas son devueltas. Hacienda dice que no puede encontrar a los responsables de la empresa. A nosotros no nos ha costado mucho encontrar a una de las fundadoras de Learning Channel. Solo hemos tenido que realizar el trayecto desde las oficinas de Hacienda hasta el CEIN, empresa pública donde actualmente ocupa un asiento en su consejo de administración la exconsejera de UPN, Laura Alba.
Son muchos empresarios los que se han beneficiado de la generosidad del gobierno de UPN, pero pocos han tenido la fortuna de este hombre, de Jesús Samaniego. Lo que comenzó como un proyecto privado de 6 millones de euros se ha convertido en una inversión pública de 62 millones. En el año 2006, Construcciones Samaniego promovió en solitario el proyecto del circuito de velocidad de los Arcos de Navarra, con un presupuesto de 6 millones de euros. Ante la incapacidad de hacer frente a los gastos, el gobierno adquirió el 95% del proyecto, que se ha encarecido hasta los 62 millones de euros, IVA incluido. Pero la sangría continúa. En 2010, la empresa pública que gestiona el circuito de los Arcos perdió más de 2,5 millones de euros y en 2011 casi 5 millones. Así que en total llevamos casi 70 millones de euros. Y la pregunta obligada es: ¿quién se encargó de la construcción del circuito? A. Una empresa pública de construcción sin ánimo de lucro. B. La constructora que mejores precios ofreció. C. Construcciones Samaniego. Sí, la respuesta correcta es Construcciones Samaniego. Así que ya sabemos quién es el principal beneficiario en esta operación multimillonaria. Un proyecto envuelto en polémica, ya que en Los Arcos se les vendió como un gran negocio de turismo e inversión para el pueblo, que se ha quedado en nada. El día que se inauguró, todos los bares del pueblo, todos los bares pusieron mesas por la calle, por todos, creyendo que esto se iba a estar, y nada, y no hubo nadie. Nadie en los bares, claro. Hombre, irían 4 al bar, pero es que pusieron sillas por todos lados, creyendo que esto iban a venir tantos miles de personas, pero sí que vinieron, pero de allá no salieron. Yo sí esperaba más. Yo desde luego sí. Sí, parecía que iba a ser eso, como que iba a haber mucha actividad, mucho movimiento. Y vaya, yo no veo que haya, ¿eh? Por lo general no se ve gran cosa. En general, los vecinos del pueblo esperaban mucho más movimiento. No es lo que parecía que iba a ser, ¿no? Que iba a venir aquí, bueno. Sí que algunos motoristas sí que suben, pero más van a dormir, a eso van a Logroño, o a Estella o a sitios un poco más grandes. Decepción en el pueblo y la zona, y más si se tiene en cuenta que durante sus 2 años de funcionamiento el circuito ha tenido pérdidas que ascienden a 7,5 millones de euros. Un dinero que los vecinos tienen claro dónde invertirían. Invertir, pues mira, echar las calles del pueblo que están un poquito mal, para eso vendría bien. Para el pueblo me cabe lo que tenía que haber más fábricas y más historia, que esto está medio muerto. Pero claro, es un dinero que si es del gobierno de Navarra, hombre, digamos que es de todos, pero de todos ellos. Aquí el pueblo está sin un duro. Pero con 70 millones, ¿qué se podría haber hecho con 70 millones de euros? Se podría contratar a los 3.400 parados y paradas inscritos en los INEM de Estella y Lodosa durante un año. O se podría doblar el presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para ofertar nuevas carreras como medicina y convertirse en una universidad puntera en I+D a nivel de Europa. O se podría crear un parque público de 600 viviendas para familias desahuciadas. ¿Les empieza a doler la cabeza? Pues tomen una aspirina, que tenemos para rato. Este paquete de aspirinas nos ha costado 1 euro. ¿Y les gustaría saber por qué hemos pagado todos y todas las navarras el equivalente a 260.000 paquetes de aspirinas? Por la instalación de esta farmacia en Mendillorri. La historia es así. Una persona solicitó la apertura de una farmacia en este barrio. Posteriormente, la esposa de José María Roig, en aquel entonces jefe del Servicio de Prestaciones Farmacéuticas del Gobierno de Navarra, solicitó el traslado de su farmacia al mismo lugar donde lo había solicitado la otra farmacéutica, justo enfrente del centro de salud. El gobierno del que formaba parte su marido analizó las 2 peticiones. Y adivinen quién ganó la partida. Efectivamente, la mujer de Roig pudo instalar su farmacia a escasos 30 pasos del ambulatorio. La otra farmacéutica tuvo que conformarse con una farmacia lejos del centro de salud, pero demandó al gobierno de Navarra y el juez le dio la razón. El gobierno tuvo que indemnizarle con 260.000 euros, eso sí, con dinero que hemos tenido que pagar entre todos y todas las navarras. Definitivamente da la sensación de que los cargos públicos no han velado por el interés de la ciudadanía, sino por el suyo propio.
Desde el franquismo hasta nuestros días se ha extendido e incrementado la utilización de dinero público para beneficio privado. Es un cáncer que llega a la propia administración. El enchufismo y amiguismo son prácticas habituales en la administración foral. Los partidos políticos que han gobernado Navarra las han impulsado. PP, PSN, CDN y especialmente UPN. En un estudio realizado por el sindicato LABE en el año 2008, justo al inicio de la crisis, se recogen los siguientes datos. En el libro concluimos que una de cada 4 personas que trabaja en la administración pues es jefe o jefa. En el caso de algunos departamentos eso aumentaba, eso es la media, pero en el caso de algunos departamentos 1 de cada 2 personas tiene una jefatura. O sea, andaremos en 250 o más casos, claro, es jefe de sí mismo o de sí misma. El cambio en las empresas públicas lo que ha servido es para que 13 personas, desde luego con nombres y apellidos y muy afines al partido correspondiente, tengan unos salarios que dan mucha vergüenza a día de hoy. ¿Cuántos hombres hay en nuestro tiempo que cobran sueldos fantásticos? Esta burocratización desmedida nos cuesta unos 10 millones de euros anuales al conjunto de los navarros y navarras, y solo unos pocos se enriquecen a cuenta del erario público. Es el caso de este supergerente, de Jesús María Echeverría. El que era director general de Desarrollo Rural ahora es el supergerente de Intía, que es una empresa pública, y está cobrando 92.000 euros al año. Pero la cosa no queda ahí. Las dietas por asistir a consejos de administración se han convertido en un sobresueldo de la élite política. Veamos cuando se realizó el estudio quiénes eran los mayores cazadietas. Ortigosa 5 cargos, Echarte 6, Díaz Moreno 8, Iribarren 7, Burguete 5. And the winner is José Javier Armendáriz-Kell, consejero de Industria, con 9 cargos. Esta apropiación de dinero público se ha convertido en costumbre hasta el punto de cobrar dietas por órganos secretos como en Caja Navarra. Es cuando descubrimos que dentro de los órganos de gestión y de control de Caja Navarra hay 2 órganos, una Junta de Entidades Fundadoras y una Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, que no eran muy conocidos, que están muy remunerados y que no tienen ningún poder de decisión, en la que forman parte 4 personas: Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Álvaro Miranda y Enrique Maya, muy bien remunerados. Son 1.700 euros por reunión, aproximadamente 1 hora y media de reunión, 2.600 euros en el caso del presidente y de la presidenta en los últimos meses. Y de ahí se descubre que Miguel Sanz, Yolanda Barcina y Álvaro Miranda cobraron desde 2004 más de 750.000 euros en dietas de Caja Navarra. En el caso de Barcina, llegando incluso a ser superiores al sueldo que cobraba como alcaldesa. Yolanda Barcina, que es bastante astuta en ese momento, pues guarda el silencio, y al 4 o 5 día, cuando ya queda claro que es inasumible e indefendible esa situación, pues renuncia públicamente ella a sus dietas y anuncia que va a pedir que se dejen de cobrar, ¿no? Como modo de ejemplarizante. ¿Qué es lo que ocurre? Que es cierto que se anuncian esas dietas, pero pues aproximadamente 1 mes, 2 meses después, el Gobierno de Navarra aprueba un complemento retributivo que sustituye esas dietas. En realidad lo que acaba ocurriendo es que el Gobierno se acaba subiendo el sueldo. Es entre 9.000 euros, 10.000 euros más o menos para directores generales y 23.000 euros creo que eran para la presidenta, ¿no? En realidad viene a ser un complemento del 33% para la presidenta y del 25% para consejeros y vicepresidentes. Un aumento del sueldo que viene a compensar, digamos, la pérdida que supone la renuncia de las dietas, que de alguna forma venía obligada, ¿no? por la polémica y por el malestar social, ¿no? Malestar social que no se corresponde con el sentir político, puesto que precisamente los políticos han decidido en el Parlamento que no se investigue este cobro de dietas en Caja Navarra. Y la gente se pregunta, ¿quién se ha llevado el dinero? Esa misma pregunta se hacen María Eugenia y Pilar, que han decidido recoger firmas para exigir una comisión de investigación. La intención que tenemos es recoger firmas, las máximas posibles. Nos hemos puesto como utopía casi 100.000, que parece mucho, en Navarra, para intentar hacer una investigación sobre las cuentas del Gobierno de Navarra en los últimos años. Porque aunque reconocen que las cuentas son públicas, ellas se sienten ninguneadas, insultadas e impotentes, y por eso se han movilizado. El desparpajo con el que se maneja esta casta privilegiada es tal que en ocasiones traspasan la legalidad. La Comunidad Foral de Navarra lidera la lista de presidentes de las comunidades autónomas del Estado acusados de prácticas irregulares o corruptas.
Jaime Ignacio del Burgo, presidente de la Diputación Foral de Navarra por UCD y luego líder del PP en Navarra, fue acusado en 1980 de malversación de fondos, motivo por el que la Diputación le destituyó del cargo. En enero de 1984 fue exculpado por los tribunales. Javier Otano, presidente de Navarra por el PSN entre 1995 y 96, fue acusado de un delito de cohecho en la trama navarra del caso Roldán. El caso Otano se cerró definitivamente sin sentencia en 2004 porque el tribunal entendió que el delito había prescrito. Este entramado de poder se ha apropiado de gran parte de la riqueza de Navarra hasta llevarla al borde de la bancarrota. Pocos han pagado por ello y muchos menos aún han acabado en la cárcel. El caso más sonado ha sido el de Gabriel Urralburu, condenado por corrupción. Hombre, fue el primer presidente y un consejero Aragón que fueron a la cárcel durante no mucho tiempo y en unas condiciones que ya les gustaría a otros, pero bueno, fue la primera vez que se consiguió llevar a los tribunales a un presidente de gobierno. Y yo creo que fue muy importante. Urralburu fue presidente de la Comunidad Foral entre 1984 y 1991 por el PSN e hizo un desfalco de casi 1 millón de euros a las arcas públicas, aunque el gobierno de Navarra le rebajó la deuda a casi la mitad, hasta los 530.000 euros. El gobierno de UPN ha optado por embargarle parte de su salario. Por eso le cobra a Urralburu poco más de 100 euros al mes, lo que viene a decirnos que el expresidente es un pobre mileurista que solventará su deuda con la sociedad navarra dentro de 400 años. Fue presidente de aquí y robó todas las arcas. Pues eso es lo que te dije, que robó todas las arcas y un montón de más. El Rondán, el otro, el Otano, un montón. Arruinaron el país todos. Pues una injusticia tremenda. Sí, ¿no? ¿Y sabe que tardaría unos 430 años en pagar todo lo que debe? Ya, pero es que deberían pagar todos, no solamente Urralburu, todos. Que todos se los quedan, se los llevan a los paraísos fiscales y ahí se pierde todo, no se sabe nada. Urralburu trabaja como abogado especialista en defender casos relacionados con los delitos de blanqueo de capitales. Currículum y experiencia no le faltan. Pero también durante los mandatos de Sanz y Barcina han salido a la luz casos de corrupción que han salpicado a UPN. Uno de los más llamativos, el caso Egués, conocido también como caso Galipienzo. Es la trama de corrupción detectada en el Ayuntamiento del Valle de Egués en 2003. Una parcela reservada para uso escolar y propiedad de Construcciones Flores fue vendida, recalificada y transferida a otra compañía, Apartamentos Gorraiz, que compró la citada parcela por más de 6 millones de euros. En el proceso de recalificación de los terrenos se detectó el pago de comisiones al entonces alcalde del Valle, Ignacio Galipienzo, de UPN. Se le acusó de varios delitos, entre ellos cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas. Finalmente, Galipienzo fue condenado a tan solo 1 año de cárcel y la mayoría de los procesados absueltos. Y otro caso de malversación de fondos sale a la luz en enero de 2009. Se descubre que durante años el Ayuntamiento de Cintruénigo contaba con 2 y hasta 3 contabilidades paralelas. La oficial era para gestionar los fondos públicos del pueblo y la segunda y la tercera, las conocidas como Caja B y C, eran opacas y se usaban para que los regidores municipales pagaran regalos, cenas de lujo, cuadros, trajes de torero e incluso el servicio de una firma de detectives para acosar a funcionarios no afines. O sea que durante al menos 17 años los vecinos y vecinas del pueblo pagaron los caprichos de sus alcaldes sin ser conscientes de ello. La primera contabilidad, conocida como contabilidad B, que llegó a tener alrededor de 53.000 euros, se nutría con los trabajos no declarados, pero sí realizados por los trabajadores de la brigada municipal. La caja C, que llegó a tener 217.000 euros, se nutría básicamente de las devoluciones en concepto de IVA que llegaban del gobierno de Navarra y de aportaciones que no se declaraban a la mancomunidad a la que pertenece este ayuntamiento.
Un escándalo, el de la doble contabilidad, que comenzó en su época el socialista Carlos Chivite y que continuó el regionalista Faustino León. El primero, ya fallecido, no tuvo que dar cuentas ante la justicia. El segundo, tras este escándalo, desapareció de las listas regionalistas. Otro caso que también conllevó dimisiones fue el de Humanismo y Democracia, una ONG de carácter privado vinculada al Partido Popular. En esta ocasión estuvieron implicados hasta 4 altos cargos del gobierno que debieron dimitir o fueron cesados: José Luis Allí, Ricardo de León, Luis Ciriza y, en última instancia, José Ignacio Palacios, consejero de Bienestar Social. Las facturas que pasaba Humanismo y Democracia incluían pagos a altos cargos del gobierno de Navarra. Es decir, con dinero de subvenciones se estaban pagando trabajos extra de altos responsables del gobierno de Navarra. Y es que entre 2000 y 2004 Humanismo y Democracia recibió 15 subvenciones por valor de 2 millones de euros para proyectos de cooperación y ayuda humanitaria en Perú, Bolivia y República Dominicana, entre otros países. Humanismo y Democracia recibió ese dinero, pero nunca llegó a realizar esos proyectos de cooperación. Es decir, durante 4 años los navarros estuvimos pagando unos proyectos de cooperación que no se realizaron y que al final y a la postre fueron a engordar las arcas de una ONG vinculada al PP. Tras varias sentencias judiciales, la Fundación fue obligada a la devolución de las ayudas concedidas más los intereses por detectar irregularidades en varios de sus proyectos. Se detectó en noviembre de 2004, pero el escándalo no sale a la luz hasta julio de 2005, es decir, pese a conocerlo, los responsables de UPN esperaron 7 meses para tomar cartas en el asunto. El último escándalo ha sido el del exconsejero de Políticas Sociales Jesús Pejenaute, que ha dimitido tras ser acusado de un presunto delito de lavado de dinero, un total de 180.000 euros en billetes de 500 euros. Ha sido un éxito para nuestra comunidad. Esto estamos hablando del año 2007. Él era en aquel momento subdirector de Caja de Ahorros de Navarra y se aprovecha de su cargo para pues cambiar estos billetes de 500 por billetes más pequeños. Un caso muy significativo porque Contus lo hace público un viernes y para el domingo Pejenaute ya ha dimitido. De hecho, entre los periodistas lo que se comenta es que es la historia de investigación periodística más limpia que hemos conocido, ¿no? Ha sido denuncia, 2 días y dimisión. Para empezar, destacaría que ha sido muy limpio. O sea, ha habido una denuncia pública y en 50 horas Barcina ha perdido un consejero. Las pruebas a las que hemos tenido acceso son unos mails que se envían y reenvían entre trabajadores de la propia caja y los responsables de los departamentos de seguridad, de blanqueo de capitales de la caja. Esa cadena de correos es a la que tenemos acceso y a la que publicamos al día siguiente en el periódico. A mí, de los emails, hombre, hay uno que es muy llamativo que dice que todo esto me da vergüenza y tristeza, ¿no? El propio gobierno de Navarra y Yolanda Barcina en concreto, que ha afirmado que tenía conocimiento de que se habían producido unos hechos, pero que según ella no eran delito. Nosotros lo que decimos es que el delito o no delito lo tendrá que decidir un juez, en su caso. Nosotros hemos puesto en conocimiento y ellos deberían haber dado cuentas. Barcina queda en entredicho, tanto de cara a la ciudadanía como también de cara a su propio partido. Un caso del que se saca una conclusión clara. Lo más curioso del caso es que no solamente a esta persona no se le castiga, digamos, entre comillas, dentro de la propia Caja de Ahorros de Navarra, sino que pasa a ser asesor personal de Yolanda Barcina y luego consejero. Entonces esto un poco lo que nos hace reflexionar sobre si en esta comunidad hace falta hacer algún tipo de chanchullo de este tipo para llegar a lo más alto en la política navarra. Y si hay alguien que es experto en medrar a costa de las arcas públicas, es este señor y sus seguidores. José María Escrivá de Balaguer decidió en 1952 fundar la Universidad de Navarra, instalar así el imperio del Opus Dei en la Comunidad Foral de Navarra. Pero lo supo hacer bien porque el ayuntamiento le cedió 300.000 metros cuadrados, la Diputación Foral le construyó la Facultad de Farmacia y Medicina gratis,
se le concedieron subvenciones millonarias y todo sin establecer ningún mecanismo de control público. Lo tuvieron muy fácil, pero ellos en afán de cruzada no. Si hubieran sentido el afán de cruzada no hubieran venido aquí, tendrían miedo. No, vinieron aquí porque pensaron que eso estaba un terreno absolutamente virgen y además muy fácil de conquistar, y así ha sido. No, ellos al gobierno de Navarra ni al ayuntamiento no han pagado nunca nada. Después, cuando se pasó esa primera oleada, es cuando han querido tener más terrenos y han comprado algo, a 500, 300 metros cuadrados, me parece, una cosa así, ¿no? Han comprado algo después. En aquel momento nada, en aquel momento es un regalo. Tienen una gran habilidad en el manejo de eso, del expolio, de la estafa, como quieras llamarle. ¿En qué otro lugar ha podido ocurrir esto? En ningún otro sitio. Miguel Ángel Muez es un luchador infatigable por la dignidad de la ciudadanía y defensa de lo público y contra las injusticias, como la expansión del Opus Dei en Navarra. El que fuera concejal del Ayuntamiento de Pamplona durante 12 años, escribió el libro Universidad del Opus, Historia de un expolio. O sea, ha sido todo, no solo un expolio, sino ha sido también un engaño. Pienso, ahora, ¿cómo es posible que perdure eso? Pues por la misma pobreza de lo que es la capacidad intelectual de Navarra hasta ahora. Dirás, ¿y entonces qué hacemos con el dinero que está metido ahí? Pues es toda una pregunta. Se puede hacer, una cosa que se puede hacer es pues abandonarlo. Y otra cosa que se puede hacer es, como hicieron ellos siempre, expropiarlo. Cualquier gobierno de izquierdas de verdad iría a otra expropiación. Pero esto no es cosa del pasado. En 2002 se coloca la primera piedra del CIMA, Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, cuya inversión ha supuesto más de 37 millones de euros. El gobierno de Navarra, a través de la empresa pública Sodena, ha aportado ese dinero, más de 37 millones de dinero público para una entidad privada. ¿Y de dónde saca el dinero actualmente el Opus Dei? Pues actualmente lo tendrá muy difícil. Entonces, ¿quién les da dinero en este momento? El gobierno de Navarra. Así pues, la historia se repite y el gobierno foral vuelve a regalar dinero público para una entidad privada, una y otra vez. Algo parecido ha ocurrido con este edificio. Es el Centro de Investigación Biomédica, que hasta ahora estaba gestionado por la Fundación Miguel Servet, por lo tanto era de carácter público y trabajaba personal del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea. Pero durante el proceso de construcción, la obra se ha privatizado. Una gestión privada en la cual es notorio la influencia del Opus Dei, el cual y su propia fundación e incluso el CIMA están interviniendo en la gestión de este centro de fondos, y vuelvo a repetir, europeos, por lo tanto también fondos públicos, en los cuales se va a dejar en sus manos la dirección de dicho centro, borrando y eliminando cualquier intervención directa de los organismos públicos. Un edificio, este Centro de Investigación Biomédica, que no está exento de polémica. Es un edificio que tenía que haber sido inaugurado a principios de 2012. Estamos a finales de 2012 y todavía está sin inaugurar. Mientras, un ex consejero de UPN, en concreto el señor José María Roig, lleva este año cobrando su sueldo de director del Centro de Investigación Biomédica por gestionar un edificio que se mantiene vacío y sin utilizamiento y sin uso. Y curiosamente, el material con el que va a trabajar el centro son órganos y tejidos que los navarros y navarras donan de manera altruista. Contraviniendo también la normativa y directivas europeas que dicen que toda esa gestión de órganos y tejidos tiene que ser una gestión pública, se va a dejar en manos de estas manos privadas, de esta fundación totalmente atravesada por el Opus Dei, la CUN y el CIMA. Y otro caso polémico relacionado con el Opus es Donapea. El caso de Donapea pues ha surgido sobre todo hace año y medio, ¿no? Cuando nos enteramos a través de los medios de comunicación, sin previa consulta con ningún miembro de la comunidad escolar, que el gobierno de Navarra había llegado a un acuerdo con la Universidad de Navarra y con la Fundación para la Investigación Médica Aplicada, por el cual habían pensado construir en la parcela actual de Donapea 3 centros de investigación, que iban a invertir 200 millones de euros y que iban a crear 400 puestos de trabajo. Son profesores y profesoras de CIP Donapea que se han unido en contra de esta oscura operación patrocinada por la Universidad del Opus y el Gobierno de Navarra. Esa es la pregunta que nadie responde. ¿Por qué en Donapea? ¿Por qué los centros de investigación en Donapea? Pensamos que igual para la Universidad de Navarra lo más importante no es los centros de investigación, sino que pensamos que incluso puede ser conseguir la parcela de Donapea. La parcela de Donapea
es una parcela que está en un punto crítico de expansión del campus universitario y nosotros pensamos que puede ser el inicio de todo un proceso urbanístico. Y la verdad no nos la dirán. Nosotros podemos imaginar, conjeturar que ellos están tramando algo para que 23.000 metros cuadrados sean tan imprescindibles. Sospechan que el Opus desea esos terrenos a toda costa, pero tienen la esperanza de que los políticos recapaciten y no le vendan la parcela así como así. Piden que dejen en paz a Donapea y que el Opus construya los 3 centros de investigación en su campus, para así ahorrar al gobierno de Navarra, para así ahorrarnos a todos los ciudadanos más de 25 millones de euros, que es lo que costaría la construcción del nuevo campus de FP, sea en el lugar que sea. Nosotros estamos a favor de la investigación, del desarrollo, de la creación de puestos de trabajo y de que pongan los firmas que crean convenientes, pero nosotros pensamos que los tienen que poner en el campus de la Universidad de Navarra, que tiene sitio suficiente. Entonces nosotros pensamos que en la situación en la que estamos, de crisis económica generalizada, de recortes, ¿no? Decimos, en la educación, en la sanidad, en la dependencia, en bienestar social, nosotros pensamos que es absurdo, ¿no? Invertir 25 millones para construir un centro que nadie ha pedido. Yo lo veo horrible que sigan discutiendo por eso y además me extraña que el Opus, que tiene todo en su mano, ahora quiera también una pequeña parcela que hay, que quiera quedarse con ella también. Eso le va a dejar completamente descubierto de sus ansias de poder. Efectivamente, el Opus Dei completa el círculo de poder en Navarra. ¿Y quiénes forman parte de ese círculo de poder? ¿De esa élite de poder en la comunidad foral? ¿Cuál es el perfil? Nos lo resume Ricardo Feliu, profesor de Sociología en la Universidad Pública de Navarra, que precisamente ha elaborado una tesis sobre la élite de poder en la sociedad navarra en el cambio de siglo. Los principales perfiles de la élite navarra, por lo menos los que salen del estudio, en primer lugar es que es una élite que es sobre todo masculina, ¿vale? Sobre todo urbana, que se concentra sobre todo en Pamplona. Gran mayoría de ellos también han pasado por las aulas de la Universidad de Navarra. Son una población mucho más conservadora en lo religioso que el resto de la población. Ideológicamente se ubica en un espectro mucho más de centro-derecha que el resto de la sociedad de Navarra. Tiene un pensamiento liberal, pero que se articula en función no tanto de una coherencia ideológica con ese neoliberalismo, sino en función de si me beneficia o no me beneficia. En donde todo se concentra, o por lo menos todas esas redes interaccionan, es en lo que actualmente se llama Gobierno de Navarra, pero que durante muchísimos años se denominó Diputación Foral de Navarra, porque es el punto en donde ocurren fenómenos como, por ejemplo, el de las puertas corredizas. ¿Por qué personas que vienen del ámbito privado, por ejemplo, son directivos de una empresa, acaban, de alguna otra manera, vinculados con el ámbito administrativo? Pues, por ejemplo, a través de diferentes puertas, como puede ser, por ejemplo, el participar en consejos consultivos, por ejemplo, en participar en sociedades públicas y demás, o directamente el haber sido nombrado consejero por parte del presidente Miguel Sanz en su momento. Como hemos visto, la línea que separa los intereses privados de los públicos es muy fina, y en Navarra es muy fácil cruzarla, aunque lo verdaderamente importante es el poder que da el dinero. No os podéis llegar a imaginar lo que la gente puede hacer por mantener sus posiciones de poder. Entonces, en ese escenario, ¿cuál es vuestro problema? ¿Las élites o la gente que permite que este sistema siga funcionando de esta manera? Parece que ni la justicia ni el gobierno tienen muchas ganas por desentrañar y perseguir todos estos chanchullos. No debería ser así. Estamos hablando de algo importante, el mal uso de la riqueza que genera Navarra. Hagamos las cuentas. Sodena, 48 millones. Iberdrola, 121 millones. Los Arcos, 70 millones. Cima, 37 millones. Burocracia, 100 millones. Caso Donapea, 25 millones. Humanismo y democracia, 2 millones. Caso Urralburu, 1 millón. Nos da un total de cerca de 400 millones de euros. ¿Les escandaliza esta cifra? Pues esto es peccata minuta comparado con los dos grandes desfalcos que han llevado a Navarra al borde de la quiebra, el pantano de Itoiz y Caja Navarra. Pero sin duda hay muchos más: Pabellón Navarra Arena, tren de alta velocidad, autovía del Camino y del Pirineo, Gendulain. Esta clase política ha dilapidado la riqueza de Navarra. Ha condenado a Navarra y a su ciudadanía a la pobreza, la marginalidad y la precariedad.
Y nos preguntamos si todavía estaremos a tiempo de obligarles a que los recursos públicos se utilicen de forma correcta y la riqueza foral se reparta de manera adecuada y equitativa. Si es posible hacer que la impunidad con la que han robado nuestros dineros sea castigada y Navarra emerja de sus cenizas y no desaparezca bajo tierra. Sin duda ellos y ellas no están dispuestas a ceder ni un milímetro en sus cotas de poder y privilegios, pero como decía Ricardo Feliu, somos nosotros y nosotras quienes posibilitamos que esto siga siendo así. ¿Y si nos plantamos?